Buenos días, feliz sábado a todos. Le damos una cordial saludo, ¿verdad? De parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, Camino al Santuario. Le agradecemos, ¿verdad?, que hayan estado con nosotros por mucho tiempo y que están compartiendo algunos de los videos. Así que si no se ha suscrito al canal, le pedimos, ¿verdad?, que se suscriba al canal para que podamos esparcir mucho más estas verdades y que podamos a otros darles la oportunidad de poder aprender algunas de las cosas que hemos estudiado aquí. Así que en esta hora, para comenzar el tema, vamos a estudiar, vamos a orar primero y después vamos a estudiar un tema bien importante para nuestro tiempo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has traído con bien a este lugar. Padre, y pronto nos vas a llevar a nuestra iglesita, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú puedas seguir trabajando en esa obra, Señor, para poder abrir un lugar donde otros puedan entrar en libertad y llegar y que puedan congregarse con nosotros. Padre Celestial, te pedimos que en esta hora tu Santo Espíritu haga acto de presencia, que tus santos ángeles estén aquí con nosotros, para que podamos estudiar un tema muy importante, Señor, que debe tocar el corazón de todos. Así que gracias por tu amor, Señor. Guíanos en esta hora y, Señor, también te pido por las personas que han perdido sus hogares, ya que aquí hay unos eventos atmosféricos muy fuertes y las lluvias, personas han perdido sus hogares. Así que te pedimos que tú puedas ser con ellos, Señor, puedas ayudarles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y el tema para hoy es el pueblo del libro al pueblo sin defensa. Así que hemos conocido el pueblo del libro en muchas ocasiones en la historia. Así que vamos a mirar dónde es que se conocía en la historia los llamados el pueblo del libro y por qué se llamaron el pueblo del libro, para poder entender en qué se basaban o en qué ellos, ¿verdad?, realmente qué predicaban ellos para llamarse de esa manera. Así que para comenzar vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que en la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, Pablo menciona, ¿verdad?, estas cualidades de un pueblo, un mensaje, un espíritu, una unidad. Y sabemos bien que el apóstol quería que el pueblo estuviera unánime en todas las cosas que se decía. Pablo le enseñaba, de acuerdo a las Escrituras, que no tan solo creer en Cristo, sino que también cómo debíamos todos nosotros estar preparados, ¿verdad?, para lo que iba a afrontar. Luego, ¿verdad?, vemos en la historia que Pablo afrontó muchos problemas teológicos dentro de las iglesias que él estaba predicando. Y interesantemente, ¿verdad?, se menciona que para estar unidos debemos estar en la misma fe. Para estar unidos debemos estar incluso en la misma doctrina, basada siempre en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Porque estamos hablando de un tema muy importante que se llama el pueblo del libro. ¿Por qué se llamaba el pueblo del libro? ¿Acaso los discípulos y el apóstol en este caso no era llamado el pueblo del libro? ¿Acaso ellos basaban su fe solamente en ideas personales? ¿O todo lo que el apóstol dijo y defendió era basado en la Escritura y su experiencia como un cristiano, ¿verdad que sí? Así que vamos a descifrar un poco lo que significa, ¿verdad?, el significado de lo que significa el pueblo del libro. El pueblo del libro, de acuerdo a la enciclopedia, dice, es una expresión que se refiere principalmente a los judíos, aunque también se aplica a algunos otros grupos religiosos como cristianos y seguidores de otras religiones. La expresión se debe a la importancia que la escritura y el estudio de textos sagrados tienen para estas comunidades. Así que
vemos bien que aunque refiere a muchas cosas, vamos a ver en la historia cristiana a quién se le refirió como el pueblo del libro y por qué. La enciclopedia nos sigue diciendo que en cuestión al cristianismo, dice, algunas denominaciones cristianas como los puritanos, los adventistas y bautistas también se refieren a sí mismos como el pueblo del libro. Esto es según Wikipedia, ¿ok? Así que vemos que la enciclopedia nos está descifrando también 3 puntos importantes dentro de ese significado, ¿sabes? Menciona estos 3 pueblos característicos porque ellos 3 creían en una base de estas cosas. Dice, el primer punto dice, estas denominaciones ven a la Biblia como una guía infalible para la vida y el camino hacia la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Número 2 dice, la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento es la base de la fe y la práctica cristiana. ¿Estamos de acuerdo también con esa parte? Muy bien. Y el punto número 3 dice, los cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada e infalible. Creemos en eso porque la misma escritura lo menciona. Así que vemos que estos 3 puntos son puntos esenciales para saber quién realmente encaja con la definición el pueblo del libro. Y para mí fue muy interesante que la misma enciclopedia mencionara a nosotros como adventistas. ¿Verdad que sí? Porque tenemos esas bases, o sea, nuestra denominación cree en el Antiguo y el Nuevo Testamento como la base bíblica total. O sea, no solamente sacamos el Nuevo Testamento porque estamos dentro de los evangelios y somos gentiles. No por eso solamente creemos en el Nuevo Testamento, sino que creemos en el Viejo y el Nuevo, los 2 testigos, ¿verdad? Creemos en los 2 testigos. Y creemos que la palabra de Dios es una guía infalible, ¿verdad? La palabra de Dios es indudablemente la palabra de Dios, ¿verdad? Valga la redundancia. Así que tenemos una foto de los primeros que mencionan en la enciclopedia. ¿Quiénes eran? Los puritanos. Y aunque vamos a hablar un poquito solamente de la historia, pero vamos a ver dentro de la historia, ellos eran personas que leían mucho la palabra de Dios. No tan solo leían la palabra de Dios, también traducían la palabra de Dios para otros pueblos entender la palabra de Dios. Ellos se levantaron en el siglo XIV, ¿verdad? En Inglaterra, porque la iglesia de Inglaterra era la iglesia romana, ¿verdad? De Inglaterra. Y ellos pues tenían dogmas, tenían doctrinas de que no todo el mundo podía leer la palabra de Dios, no todo el mundo podía ser solamente los papas, los cardenales, podían ser los líderes que tenían que guiar a la gente a la salvación. Entonces, aquí salió a relucir, Dios le dio luz a estos hombres llamados puritanos, ¿verdad? Por un hombre específicamente que se menciona mucho en la historia, dice aquí en Historia de la Redención, dice, en el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la Reforma, John Wycliffe. Así que usted puede buscar más información de John Wycliffe y quién fue y qué hizo. Fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Fue el precursor de los puritanos. Su época constituyó un oasis en medio de ¿qué? Del desierto. Así que vemos que se habían tapado las verdades de la Biblia. Por 1260 años, el mundo, ¿verdad? Del catolicismo había perseguido a la iglesia de Dios por mucho tiempo. Y no querían que leyeran la palabra de Dios, no querían porque la salvación solamente venía de ellos y no de la palabra de Dios, no de Dios mismo, ¿verdad? Y por eso vemos tantas diferencias teológicas que había en ese momento, pero vemos un hombre que Dios levantó y un pueblo que Dios levantó que se llamó el pueblo del libro, y así que vamos a ver un poquito más de lo que menciona de ellos. La mayor obra de su vida fue la traducción de las escrituras en inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino. ¿Para qué dice?
para la Gran Reforma. Así que leyendo ahí Historia de la Redención, nos damos cuenta que quien estaba guiando a John Wycliffe y a los puritanos, ¿quién era? Era Dios. Dios estaba guiándoles a ellos para llevar las verdades que se le habían ocultado por tanto tiempo a las personas. Así que a la vez que él comenzó ese movimiento, y después de ello vemos en el siglo XVI, siglo XV y XVI a Martín Lutero, ¿verdad? En el panorama, vemos que por eso se llamaba la estrella matutina de la Reforma. O sea, fue lo que comenzó a darle ese impulso. Dios levantó hombres, pero interesantemente, vemos que Dios levantó hombres con verdades. O sea, ¿por qué eran conocidos ellos? Eran conocidos porque creían en el Viejo y el Nuevo Testamento, porque creían fijamente en la palabra de Dios, porque era infalible, porque ya no debemos creer en los hombres, sino debemos creer en la palabra de Dios que nos guía a Dios mismo. Y ese era el punto de llevar esa luz donde había mucha tiniebla espiritual. La gente solamente podía creer en el catolicismo, y eso era lo que había en ese momento, y de ahí en fuera no había salvación. Entonces eras perseguido si pensabas diferente. Así que ellos tuvieron que enfrentar muchos problemas y dificultades por creer solamente en la Escritura. Tenemos otro pueblo que se menciona ahí, ¿verdad? Que nos mencionó el diccionario, y fueron aquellos que levantaron unas verdades que tenían que ver con el bautismo correcto. Porque ¿qué pasaba con el bautismo? ¿Cómo se estaban bautizando las personas? Eran los niños. Había un bautismo de niños y se hacía de una manera que no era bíblica. Entonces, el Señor también levantó este pueblo, le enseñó verdades, incluso también le enseñó la verdad del sábado a este pueblo en algún punto de la historia. Y vemos que por eso era que en el movimiento adventista había muchos que eran bautistas, ¿verdad? Porque ellos leían la palabra de Dios, creían en la palabra de Dios fielmente. Así que vemos bien aquí lo que dice acerca de los bautistas. Dice: el movimiento separatista inglés de principios del siglo XVII, específicamente en los Países Bajos, donde John Smith fundó la primera iglesia bautista en 1609. El bautismo de creyentes. John Smith y sus seguidores creían en el bautismo de adultos que habían hecho una profesión de fe. Miren bien los pasos. En lugar del bautismo infantil que se practicaba en la iglesia de Inglaterra. Así que vemos que el Señor inspiró a este pueblito, ahora viene de nuevo un pueblito cristiano, lo inspiró a creer en el bautismo bíblico. Y ya ellos rechazaron, por eso se llamaban, en la enciclopedia los llama separatistas, porque vemos que lo dice de una manera que ellos quisieron separarse de la iglesia popular o de la iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Porque querían enseñar las cosas que la palabra de Dios. Empezaron a bautizar a adultos porque vieron en el ejemplo de Cristo que Cristo era un hombre adulto cuando se bautizó, y Juan el Bautista igualmente no bautizaba niños, bautizaba adultos. Así que por estas razones y muchas más, estos pueblos fueron llamados el pueblo del libro. Así que vamos a ver el próximo pueblo, ¿verdad? Aquí hay una foto muy antigua de algunos de los pioneros ahí, en esa foto, del movimiento adventista. El movimiento adventista del séptimo día. Vemos bien que los pioneros igualmente vinieron de diferentes lugares, de diferentes pueblos, y creían fielmente en la palabra de Dios, creían fielmente en el mismo bautismo, ¿verdad? Que creían los bautistas. Y podemos mencionar algunas de por qué las diferencias y por qué. Porque Dios le dio verdades a los pueblos y los pueblos iban aceptando esas verdades. Pero si el pueblo rechazaba algunas otras verdades, dejaba de ser el pueblo de Dios. Ese es el principio. Por eso fue que los adventistas siguieron adelante, creyeron en la doctrina del sábado, creyeron en la doctrina del santuario celestial y siguieron adelante creyendo en la doctrina de la segunda venida de Jesús. Esa fue la diferencia. Ellos sí creyeron en la doctrina de la segunda venida de Jesús y siguieron adelante aprendiendo otras cosas, ¿verdad? Que al final del tiempo lo llamaron las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Así que vamos a ver datos interesantes. ¿Y por qué traigo
estas historias. Porque simplemente hay muchas personas dentro de diferentes pueblos, y no tan solo en ellos, del pueblo adventista, que dicen que ese pueblo es el pueblo de Dios y que simplemente yo pertenecer a ese pueblo ya voy a ser salvo. No tengo que hacer nada más, solamente pertenecer a ese pueblo. Pero hay algunas cosas que se nos han malinterpretado de personas y queremos aclarar que este pueblo, ¿en qué se basa? ¿Se basa en la Escritura? ¿Se basa en los escritos de la hermana White? ¿De qué se basa nuestra fe? ¿Somos el pueblo del libro, como decían, de nosotros en el movimiento? En los 1800 había muchos adventistas que podían tener debates donde quiera. ¿Y sabes qué era lo que sucedía? No perdían ni un solo debate, basado solamente en la Biblia. ¿Qué podemos ver hoy? Podemos ver diferentes personas siendo adventistas creyendo diferentes cosas. Muchas creencias diferentes dentro del adventismo. Y por eso queremos llevar a las personas a que puedan ver en qué los pioneros se fijaban. Si los pioneros realmente se dejaban guiar por la palabra de Dios y qué nos instan a nosotros en el día de hoy para nosotros ser el pueblo del libro nuevamente. Así que Review and Herald, el 15 de diciembre de 1885, dice: cuando se estudie, comprenda y obedezca la palabra de Dios, una luz brillante se reflejará al mundo. Nuevas verdades recibidas y obedecidas nos unirán, ¿a quién dice? A Jesús como poderoso vínculo. La Biblia dice aquí, y solo la Biblia. ¿Y por qué traje esto? Es para que ustedes puedan ver que incluso el espíritu de profecía siempre ha mencionado que la Biblia debe ser nuestra regla para explicar nuestra fe. Solamente la Biblia. Y ellos siempre referían a la Biblia. De ahí sacaron sus doctrinas. Así que sigue diciendo, ha de ser nuestro credo el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. ¿Acaso eso no era lo que estaba diciendo la enciclopedia? Es exactamente lo mismo que la sierva del Señor expresó con sus propias palabras. Es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres ¿a quién? Al Señor. Hagamos frente a toda oposición como lo hizo nuestro maestro, diciendo, ¿cómo dice? Escrito está con la Biblia. Entonces, levantemos el estandarte en el cual diga la Biblia, nuestra norma de fe y ¿qué? Y disciplina. Así que vemos que en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 14, dice de esta manera: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has, ¿qué dice? ¿De quién habían aprendido ellos? ¿De Timoteo? ¿De quién habían aprendido ellos? ¿De Timoteo? De la Escritura habían aprendido ellos. Timoteo fue la fuente que Dios utilizó para mirar la Escritura y solamente señalar la Escritura. Y ahí dice, por eso dice, pero tú que has seguido mi doctrina. Porque ¿cuál era la doctrina de Timoteo? La misma de Pablo, ¿verdad que sí? Y la misma de Pedro, y la misma de Juan. La misma doctrina, ¿sí o no? Por eso es que en Efesios se mencionaba una sola fe, una palabra, una doctrina, una iglesia. Por eso se mencionaba, para sostener y proteger lo que Dios nos había dado. Timoteo no fue diferente. Tuvo que combatir muchas cosas también. Y tuvo que defender muchas cosas. ¿Y nosotros acaso no tenemos que defender muchas cosas hoy? ¿Verdad que sí? Muy bien. Primeros escritos. Dice,
A menudo el Señor me ha dado una visión de la situación y de lo que necesitan las joyas dispersas que no han venido todavía a la luz de la verdad presente. Y me ha mostrado que los mensajeros debieran dirigirse hacia ellas tan rápidamente como les sea posible, a fin de darles la luz. Muchos de los que nos rodean necesitan tan solo que se les quiten sus prejuicios y se les presenten las evidencias de nuestra posición actual, de acuerdo con ¿qué dice? Con los escritos de Ellen G. White. No. Dice, con la palabra de Dios. Y recibirán gozosamente ¿qué? La verdad presente. Así que esos que dicen que ella dijo que los escritos de ellas eran infalibles y que los escritos de ellas eran los importantes aquí, que todas las doctrinas son basadas en sus escritos, están muy equivocados. Eso no es así. Nosotros la reconocemos como la profeta de Dios, como la que Dios puso para no tan solo confirmar un pueblo en el tiempo del fin que tenía profecía verdadera, sino que también iba a guiar un pueblo hasta la segunda venida de Cristo. Pero ella siempre refirió las escrituras como nuestra regla de fe, incluso cuando combatió con los credos, porque todas las iglesias tienen credos menos la nuestra. Porque ella dijo claramente que el único credo nuestro es la palabra de Dios. Ese es nuestro credo, nuestra regla de fe. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que es importantísimo que nosotros sepamos que el profeta no deniega la Escritura, sino aprueba la Escritura como la regla de fe y la regla de todo conocimiento profético. ¿Acaso Ellen G. White no cumplió con esas características del cumplimiento profético? Entonces, primeros escritos nos sigue diciendo: vi que los pastores del rebaño deben consultar a aquellos en quienes tienen motivos de ¿qué? Y yo les voy a decir más en breve por qué es que se están diciendo estas cosas. Aquellos que han estado en todos los mensajes y son firmes en toda la verdad presente, antes de abogar por nuestras ideas importantes, aquellos que creen, por nuevas ideas importantes, que aquellos creen sostenidas por la Biblia. Y aquí vemos el problema que hubo. El problema que hubo en primeros escritos lo dice, que muchos hermanos se fiaban de otros hermanos que estudiaban la Escritura para decir: no, mira, yo tengo una nueva verdad presente. Y la nueva verdad presente te la puedo probar con las Escrituras. Y cuando venía la nueva verdad presente con las Escrituras, denegaba totalmente la verdad que ya se había puesto como principio fundamental de nuestras creencias, basadas en la Biblia. ¿Acaso Satanás no usó la Biblia para engañar a Eva? ¿Acaso no estaba tratando de usar la Biblia para engañar a Cristo? Entonces, por esa razón es que menciona, mira, el Señor, cuando dice vi, el Señor le mostró una visión y le dijo: mira, vi que los pastores de la iglesia deben consultar con los pastores de la iglesia, aquellos que están fundamentados en los 3 mensajes angélicos, que están fundamentados en la verdad, en la verdadera verdad presente, que realmente están en una institución que protege esas verdades distintivas. Y si otro hermanito estaba
por allá predicando otra cosa nueva, que no, esto es una verdad nueva. Ya ella lo había visto, que esto venía. Y hoy por hoy, por eso es que ya no se llama más el pueblo del libro, sino el pueblo sin defensa, como titulamos este mensaje. Ya no pueden probar con las escrituras. ¿Por qué? Porque solamente están leyendo los escritos de la hermana White sin la Biblia. Y eso es un error. Nosotros nos basamos en la escritura y debemos probar nuestras creencias con la Biblia. Y solamente la Biblia. El espíritu de la profecía, como le llamamos, o como le dice la Biblia en Apocalipsis 19:10, era una de las características, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, del pueblo de Dios del tiempo del fin. Entonces, sabiendo nosotros lo que ella estaba viendo y los problemas que estaban habiendo en su tiempo, no es diferente en el tiempo de hoy. Estamos en el día del zarandeo y por eso es que muchos profesos adventistas, pastores de alto rango, ahora se están saliendo de las iglesias porque dicen, yo no puedo probar el adventismo. Yo no puedo probar con la Biblia las 2300 tardes y mañanas. Yo no puedo probar con la Biblia que Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial. No lo puedo probar. No puedo probar que hay un juicio investigador con la Biblia. Y saben, hermanos, está bien establecido por ellos, por los pioneros, que ellos sacaron esos mensajes no de Elena G. de White. Ellos sacaron esos mensajes de la palabra de Dios. Y se pueden probar. Así que sigue diciendo aquí. Entonces los pastores estarán perfectamente ¿cómo? Unidos. Ahora pregunto. ¿Eso no era Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante? ¿No era lo mismo que estaba diciendo el apóstol? ¿No era lo mismo que estaba diciendo Timoteo? Que ellos entre ellos se preguntaran, que dialogaran, ¿qué es esto? ¿Debo creer o no? Que estudiaran entre ellos para estar en total unidad de fe. Eso es lo que significa. No que yo le pregunto a aquel, el hermanito que yo conozco, el amigo, el primo, No, pero él lleva 20 años en el adventismo, eso no importa. Debe ser establecido. Incluso tenemos que tener cuidado porque hay pastores que no creen en esto. Ya dentro de la iglesia. No lo creen. En todos los lugares hay dificultades. No se crean que hay una iglesia que no las hay. En todos los lugares hay dificultades teológicas. Pero hay una iglesia que lleva una base. Por eso es que tenemos que mirar lo antiguo para saber lo presente. Lo de antes, ¿qué creían ellos para saber lo que debo creer hoy? Lo que rechazaron ellos, que creían en algún tiempo, para yo rechazarlo hoy, porque hoy se están predicando cosas que ellos rechazaron como verdad presente. Ese es el problema. Entonces, yo quiero seguir unido, como me dice aquí, y dice, vi que una conducta tal evitaría divisiones inconvenientes y que no habría peligro de que el preciso rebaño se dividiese ni que las ovejas se dispersasen sin pastor. Así que, bien importante entender esto que se escribió en primeros escritos. ¿Sabes por qué? Porque por eso ha habido tantas divisiones en las iglesias. Porque se levanta un hermanito con la verdad presente en un lugar, quizás sincero, quizás estudió su mismo fundamento, no buscó bien lo que se creía, hizo un movimiento grande y entonces las iglesias empiezan a vaciarse, se va la gente y por eso es que vemos el problema que hay del zarandeo. Ese es el problema. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que según el apóstol, nuevamente aquí a la iglesia de Corinto, le está diciendo, mira, se ha confirmado todos los dones en la iglesia de Dios. Se ha confirmado toda la ciencia verdadera en el pueblo de Dios. Lo único que estamos aquí esperando es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dijo el apóstol. Eso es lo que debemos decir nosotros. Y por eso aquí sigue diciendo, en primeros escritos, algunos han estado en tantos errores y engaños
que pueden tan solo salvar, ¿qué dice? ¿Será peligroso? ¿Será peligroso lo que yo debo creer o no debo creer? ¿Será peligroso yo irme de un lugar a otro a buscar una cosa y otra? Porque sabemos bien que el remanente van a ser pocos. No van a ser muchos. Y ahora usted está entendiendo por qué van a ser pocos y no van a ser muchos. Es porque esos pocos se van a fijar solamente en la Escritura. Solamente se van a dejar guiar por Dios. Pero si procuran guiar a otros, contribuirán a hacerlos, ¿qué dice? Caer. Pero vi que algunos que anteriormente se sumieron en el fanatismo, serían ahora los primeros en correr antes que Dios los ¿qué? Los mandase. ¿Eso es lo que hemos visto últimamente? Entonces, antes que hayan sido purificados de sus errores pasados, conservan el error mezclando ¿con qué? Con la verdad. Y apacentarían con esa mezcla al rebaño de ¿quién dice? De Dios. Hay una mezcla ahí de error y verdad. Y esos son los que van a apacentar al rebaño de Dios. Porque se van a lanzar sin Dios haberlos guiado o mandado a hacer una tarea. No, yo voy a hacerla porque Dios mandó a todo el mundo, de acuerdo a la Biblia, a predicar el evangelio en todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Pero ¿cuál es la situación aquí? Que ellos se autodenominan. Y hay un proceso organizado por el cual Dios dejó en su palabra que Pablo imponía las manos sobre Timoteo y decía, tú eres siervo de Dios. Ahora ellos se autodenominan teólogos, se autodenominan pastores, se autodenominan líderes de algún movimiento. Y el problema aquí está que dicen ser adventistas. Ese es el problema. Y el pueblo de Dios todavía, como dije antes, ya no es el pueblo del libro. No entienden con cabalidad sus verdades, no las pueden defender. Este ha sido el problema de la juventud de la iglesia. ¿Por qué la juventud de la iglesia nacen en la iglesia, se crían, van aprendiendo adventismo y de momento se salen y se van para el mundo? ¿Por qué? Porque la iglesia nunca les sentó base de acuerdo a la palabra de Dios. No tienen alimento sólido que pueda sostener. Entonces, cuando viene el mundo a ofrecerle dulces, ¿qué hacen? Salen corriendo para el mundo. Salen corriendo a buscar la música del mundo. Salen corriendo a buscar fiestas y todo lo que le excite emocionalmente una vida mucho mejor para ellos. Entre comillas, claro está. Pero espiritualmente hablando, sabemos que es vida o camino de muerte o de perdición. Eso es lo que ha pasado en la iglesia. Muchos se preguntan, bueno, él se fue porque quiso. No, es que no tuvo fundamento bíblico para entender lo que Cristo está haciendo hoy por nosotros y qué va a pasar en la segunda venida. ¿Quién va a ser rechazado? ¿Quién va a ser aceptado? No lo entienden, por eso se han ido. Así que, sigue diciendo, si se les permite seguir adelante, el rebaño llegaría a ser como enfermizo y habría enajenamiento y muerte, ¿como qué? Como consecuencia. Y eso es lo que ha pasado en diferentes grupos. Comienza un grupito con una persona y yo quiero mencionar a alguien que está en la historia. Se llamó David Koresh. ¿Se acuerdan de David Koresh? ¿De dónde salió David Koresh? Y te voy a decir algo, ¿se autoproclamó él? Sí. ¿Verdad que se autoproclamó? ¿Y qué hizo con las verdades del adventismo? ¿Qué hizo? Creó un fanatismo. Creó un fanatismo y hizo aberraciones con eso. Se separó de la iglesia y se fueron para allá, para un campo, y terminó en una desgracia. Con la gente que, porque ¿saben algo? Una cosa, el enemigo capacitó a ese hombre para leer y releer la palabra de Dios, y el hombre sacaba todas las verdades que él tenía de la Biblia. Y por eso él engañó a abogados, él engañó a médicos, él engañó a gente inteligente, prominente. Él los engañó. Ellos le entregaron sus esposas, le entregaron sus hijos, todo. Entonces, entendemos bien lo que va a seguir pasando y de lo que el pueblo de Dios tiene que agarrarse verdaderamente.
Está mostrado en la historia que ha pasado muchas veces. De aquí han salido 2 profetas nuevos. Salió una profetisa hace unos años atrás, ya no se escucha mucho de ella, pero salió una profetisa a decir, yo la conocí personalmente, no estoy hablando por hablar. Yo la conocí, yo hablé con ella, todo eso, y nosotros incluso hablamos de algunas cosas. Pero cuando nos fijamos que ella ya estaba hablando como la sierva del Señor, ya nos dimos cuenta que ella lo único que leía era la sierva del Señor, entonces se empezó a creer en su cabeza que ella era profetisa. Y hoy por hoy todavía quizás la halagan como profetisa, pero no lo es. No se le hicieron las pruebas de profeta, no es profeta. Está repitiendo algunas cosas, incluso ¿sabe lo que está haciendo con las verdades distintivas del movimiento adventista? Las está destruyendo. Porque su manera de hablar parece que estás leyendo un libro de la sierva del Señor. Igualito. Así que ya tú ves lo que está en su cabeza. Oramos por ella para que el Señor pueda darle luz y pueda despertar de ese engaño de Satanás. Muy bien. Sigue diciendo. Vi que tendrían que ser como... Y mira, esto no lo dupliqué yo, esto yo lo copié exactamente como lo dice la cita. Dice, vi que tenían que ser zarandeados y ¿qué más? Ahora, ¿el zarandeo es malo o bueno? El zarandeo es necesario. Es necesario porque separa el que verdaderamente cree en ser adventista y lo es por la palabra de Dios y separa a los fanáticos. El fanatismo no existía en las iglesias apostólicas. Y si se metía un fanatismo, se tenía que guerrear, porque se guerrió muchas veces con eso. Pero hoy la iglesia no se sabe defender. Ese es el problema. No se saben defender. Como no se saben defender, vienen y dicen, mira, viene fulano para acá y va a hacer una campaña tremenda. ¿Cómo es que Dios va a enviar las señales que hubieron para el primer ángel en el 1800? Y el 1790, que hubieron señales en el cielo que cayeron. Él dijo que iban a volver a pasar otra vez. Y allá se llena y los de la iglesia se van para allá. Y cuando vienen para atrás, ¿vienen iguales? No. Dejaron de ser adventistas porque están negando los principios que guió este pueblo. Eso es una verdad de la que está pasando ahora. Así que deben ser zarandeados y zarandeados hasta que quedasen libres de todos sus errores. O nunca, ¿qué dice aquí? O nunca entrarían al reino. Es importante ser zarandeado. Es importante que la Biblia me enseñe a mí lo que yo debo creer. Entonces, sigue diciendo, los mensajeros no podrían tener tal confianza en el juicio y de discernimiento de los que hayan estado en errores y fanatismo, como la tendrían en aquellos que han estado en la verdad y no en errores extravagantes. Además, muchos están demasiado inclinados a insistir en que salgan al campo. Algunos que comenzaron hace poco a profesar la verdad presente, que tienen mucho que aprender y mucho que hacer antes de estar en orden delante de Dios ellos mismos, y a quienes les falta aún más para poder señalar el camino a otros. Así que a ellos que estaban diciendo, mira, aquí se bautizaron algunos, y esos que váyanse a hacer obra misionera, si todavía no están bien establecidos, ¿cómo se van a ir a hacer obra misionera? Los estás enviando a la cueva de los leones. Tienen que estar bien establecidos. Y sabes que los mismos que estaban diciéndole a ellos, váyanse para allá, ellos mismos no estaban bien establecidos. Ese era el problema que siempre ha habido. Mira, ya tú eres parte de la iglesia, vete a la obra misionera, predícale a aquellos y a los otros, porque Cristo viene, sí, Cristo viene real, pero tú tienes que enseñarle a la persona a estar fundamentado en la Escritura, para que cuando una pregunta venga de alguien de afuera, la persona diga, no, porque yo lo aprendí aquí en la Escritura. No la iglesia me dijo, no el pastor me dijo, no el anciano me dijo, no el líder me dijo, sino la Escritura me dijo.
Y por eso, mira, Jesús lo dijo y aquí lo dice. Mira, ahora esa persona viene a ser no uno más, sino viene a ser un siervo del libro. Es parte del pueblo del libro. Otra vez. Entonces, Lucas capítulo 22, versículo 31-32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué rogó Jesús por él? Que tu fe, ¿no qué? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma ¿a quién? A tus hermanos. Así que Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado. ¿Por qué Pedro iba a ser zarandeado? Por sus actitudes. Porque Pedro era fuerte de carácter. Era una persona que a veces se creía, o sea, yo creído, tú sabes, yo soy el apóstol Pedro, yo soy el primero después de Jesús. Entonces, por eso Jesús mismo tuvo que orar por él, que tu fe no falte, porque si no, bendito, ¿qué puede pasar? Primeros escritos. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados. Y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puestas toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente, así, mira, entre comillas, lo que el rebaño necesita, porque no es esta, es la verdadera verdad presente lo que el rebaño necesita. Eso es lo que necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. La causa. Todo lo que estamos viendo hoy estaba escrito en el primer escrito. Todo. Todo lo que está pasando, todo lo que debemos hacer. Porque si hay una responsabilidad que no tan solo es de los líderes de la iglesia, sino de los miembros que conocen sus verdades, deben detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Ese es el trabajo de todos nosotros. Aquí. Se debe detener. No, es que hay que ser misericordioso y dejarlo que se exprese. Hay que dejarlo que él diga lo que él cree, para entonces nosotros ver si es verdad o no. Nosotros no necesitamos comprobar eso. Ya nosotros hemos comprobado y recomprobado de dónde vienen nuestras verdades. Entonces, no tenemos necesidad de escuchar una nueva verdad que viene de la boca de un hombre que no cree en el adventismo, ni siquiera en la ley de Dios. Ni siquiera cree que Cristo es Dios. Ni siquiera cree en el santuario celestial. Ni siquiera cree en todas las doctrinas fundamentales de nuestra fe y se basa en el mensaje de los primeros, segundo, tercer ángel para decir que es adventista. Es muy peligroso lo que está pasando. Así que solamente traigo este tema para que el pueblo de Dios, el pueblo remanente, el pueblo que pueda escuchar todavía. Palabras de advertencia no las he dicho yo, estaban escritas para nosotros. Para que entendamos bien que debemos tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que oímos. En todo momento. Y debemos proteger la grey. Entre una persona, y alguna vez me habían invitado para algunos, esas llamadas que hacen en cadenas, en las cadenas. Alguna vez me invitaron en algunas cadenas y algunos otros pastores que conozco invitaron a otras cadenas y a algunos hermanitos también, y predicaban el mensaje correcto, pero al otro día en la cadena había otro pastor de otro lugar que predicaba que eso que se dijo ayer era un error.
y invitaban a otro, y entonces el otro decía que el otro que predicó la noche anterior, eso es un error. Entonces había una batalla. Entonces, ahora entendemos bien para qué es la organización, para qué es que nosotros debemos consultar los que conocen la verdad con otros, que saben que son de la misma organización. ¿Para qué es eso? Eso es para proteger al rebaño. Eso es todo. Se ha dejado de lado esa responsabilidad. Dice aquí, pero los temas como el santuario, ¿en relación con qué dice? Yo quiero que usted me dé el panfleto de la escuela sabática, por favor. Muy bien. El santuario. Esto es lo que estamos estudiando nosotros. El santuario. Y estamos estudiando los 2300 días de acuerdo al santuario. ¿Verdad que sí? Estamos estudiando el mensaje del primer ángel de acuerdo al santuario. Vamos a estudiar los 3 mensajes. Estamos estudiando el chasco. Estamos estudiando lo que nos hace adventistas. Pero esto no lo estamos estudiando porque queremos. Esto lo estamos estudiando porque la inspiración demandó de nosotros. Para que no seamos zarandeados y sacados completamente de nuestra fe, como lo están siendo muchos. Mira lo que dice ella aquí. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales de los cuales deben ¿qué? Espaciarse los mensajeros. Estos son los temas principales. Porque si conocemos la Escritura, lo que dice del santuario celestial, en relación con los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, entonces nosotros, nadie nos puede sacar diciendo que estamos en la quinta trompeta o que va a empezar la primera. Nadie, porque las 2300 tardes y mañanas mostradas en el santuario nos dicen que estamos en la séptima. Por la palabra de Dios. No ningún escrito de la hermana White. Por la palabra de Dios, nos dice bien claro que no tan solo era una profecía, sino que Juan reveló muchas de esas profecías. ¿Estudiamos nosotros eso? En la escuela sabática lo estamos estudiando ahora mismo. Así que, si ella lo dijo, y si es importante para nosotros, si es fundamental para nosotros, por eso es que se están saliendo muchas personas porque nunca han entendido el santuario ni las 2300 tardes y mañanas. Por ende, tampoco pueden entender el mensaje de los 3 ángeles porque están involucrados en el santuario. Todos encajan aquí, pero ellos no pueden explicarlo porque llevan 30 años en la iglesia sentados escuchando lo que dice el pastor y el pastor no dice absolutamente nada. Así que estamos en tiempos bien importantes. Lucas, capítulo 22, dice, no, perdón, ese ya lo pasamos. Primeros escritos, página 63, párrafo 3, dice, si los mensajeros escogidos del Señor hubiesen de aguardar que todo obstáculo fuese quitado de su camino, muchos no irían en busca de las ovejas dispersas. Satanás presentará muchas objeciones para impedirles que cumplan su deber. Pero ellos han de salir por la fe, confiando en aquel que los ha llamado a su obra. Él abrirá el camino delante de ellos hasta donde sea para el bien de ellos y de su propia gloria. Jesús, el gran maestro y modelo, no tenía dónde reclinar la cabeza. Su vida fue una existencia de trabajo, tristeza y sufrimiento, y luego se dio a sí mismo por nosotros. Así que miren el ejemplo que se ha tomado para nosotros entender cómo va a ser la obra del remanente de Dios. La obra final. Va a ser difícil, va a ser de sufrimiento, pero tenemos que hacer sacrificios para la obra de Dios. Siempre entendiendo que conocemos lo que creemos. Eso es lo importante de esto. Salmos. Salmos capítulo, para terminar ya, unos 2 versículos. Salmos
capítulo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y vamos a ver, Lucas, capítulo 4, versículo 4 dice: Jesús respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es exactamente lo que dijimos al principio de este tema. Dijimos que solamente la palabra de Dios, como Cristo defendió su fe, nosotros debemos defenderla. Debemos saber explicarla y sobre todo debemos vivirla. Que eso es algo que mucha gente no entiende. Debemos vivir la fe que tenemos. Así que el Señor nos puede ayudar para confiar plenamente en Él y no dejarnos engañar en este tiempo. Que podamos seguir siendo parte del remanente de Dios. Y si no somos parte del remanente de Dios, que podamos integrarnos a ser parte, sabiendo que es una vida sacrificada, pero sobre todo, la recompensa será preciosa. Así que vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor. Porque realmente, Señor, cuidas a tus hijos de todas las artimañas de Satanás. Hemos tratado suavemente, Señor, de explicar el zarandeo por la cual muchos no entienden lo que está pasando. Señor, llámalos a tu redil. Llámalos, Señor, intégralos a tu grey, para que ellos, Señor, puedan estar protegidos por las verdades que solamente usted ha establecido a través de su palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que ha dado en todos los discípulos que creyeron en Cristo. Porque la enseñanza de Cristo viajó desde los discípulos hasta los gentiles y de ahí ha viajado a los puritanos, después aceptaron los bautistas y después los adventistas, Señor. Así que, Padre, te pedimos, Señor, que podamos hacer de la palabra de Dios nuestra única regla de fe y que podamos, Padre Celestial, ser guiados hasta la segunda venida de Cristo, porque escrito está, como dijo Jesús mismo, nuestro Salvador. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.